Recientemente se graduó un hombre del seminario, elocuente de la palabra, poderoso, orgulloso de sí mismo. Y se paró en la iglesia donde él pertenecía. Y estaba una anciana allá atrás. Y estaba llena la iglesia. Y el hermano empezó a predicar elocuentemente con todo lo que él tenía. Y una anciana le dijo: no te escucho. Y empezó a alzar su voz. Y la anciana siguió diciendo: no te escucho bien. Y alzaba su voz y gritaba. Y la anciana le dijo: no te puedo escuchar. Y le dijo él: bueno, ¿estás sorda o qué le pasa? Y le dijo la ancianita: no, porque con tus actos se tapan mis oídos. Lo que nosotros predicamos, vivámoslo para la gloria de Dios. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 19 dice la palabra del Señor: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera, de barro, y unos son para usos deshonrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo de Dios o la sierva de Dios no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Vamos a orar, incline su rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra es vida, tú nos has llenado de ella y tenemos vida y vida en abundancia. Señor, que mis labios sean instrumentos para la gloria de tu honra. Usa estos labios de barro y esta palabra, Señor, penetre en nuestros corazones, alma y espíritu, que transforma nuestro ser, que caiga en tierra fértil, oh Dios, y que demos fruto al 100% para la gloria de tu nombre. Esta palabra que transforma mi espíritu, mi ser, nuestra alma, Señor, no regresa vacía, sino que hará el propósito el cual tú la has enviado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El pueblo de Dios dice conmigo: amén. Diga conmigo: amén. Verso 21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. La Biblia habla de ser instrumento. ¿Y qué es un instrumento? Y yo quiero compartir en esta mañana sobre qué pasa con los instrumentos de Dios. Un instrumento es alguien que es o algo que es usado por alguien. Un instrumento es una persona que está modelando por quien ha sido tomado y poseído o cautivado o enamorado, pero hace lo que su Señor le dice. Un instrumento puede ser un esclavo, pero un esclavo por amor. Un esclavo que se cedió a hacer todo lo que su amo le agrada. Y lo tomamos como ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a la tierra, murió por nosotros, murió crucificado y resucitó al tercer día. Pero Él fue el instrumento para que nuestra salvación, nuestras maldiciones, nuestras pobrezas fueran clavadas en la cruz del Calvario y nosotros pudiéramos tener la victoria hoy día y podemos decir: todo lo puedo en Cristo me fortalece, porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? El que conmigo está, contra Dios está, y poderoso es Dios para levantarme de los muertos. No importa lo que pase, Él es el que está conmigo. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? ¿Qué pasa con el instrumento de Dios? Ser instrumento de Dios es
pagar el precio de decirle no a la tentación, no al pecado, no al dinero, a la avaricia, no al mundo ni al diablo. Ser instrumento de Dios es pagar el precio de crucificarse uno mismo con Cristo, no literalmente, sino que espiritualmente, negarse a uno mismo y decir, Señor, ahora ya no soy yo, sino que soy instrumento para tu nombre. Miramos un ejemplo en la palabra de Dios, la conversión de Saulo de Tarso. Vaya conmigo a Hechos, por favor. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Diga conmigo, gloria a Dios. En el libro de los Hechos, el doctor Lucas nos explica el testimonio de Pablo. En el capítulo 9, allá va Saulo de Tarso, rebelándose contra los cristianos, contra los del camino, contra aquellos que en los principios de la iglesia primitiva predicaban a Cristo. No se llamaban cristianos, se llamaban los del camino. Luego se les cambia el nombre en Antioquía y se les pone cristianos. Pero Pablo, Saulo de Tarso, porque era Saulo en este tiempo, el Señor le cambió su nombre a Pablo, que Saulo quiere decir rebelde y Pablo quiere decir pequeñito. Con todas nuestras rebeliones Dios nos va a hacer los pequeñitos, pero con poder y unción para la gloria de su nombre. Y se le aparece el Señor en el camino a Damasco. Y le dice, Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Capítulo 4, capítulo 9, verso 4. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El instrumento, hermano, recibe órdenes. El instrumento recibe órdenes de lo alto, del trono de Dios. El instrumento no se defiende él, el Jesús lo defiende a él. La Biblia dice que el Señor le dijo, ¿por qué me persigues? Él estaba persiguiendo a los del camino, a los cristianos. Pero Jesús le dijo, ¿por qué me persigues a mí? El instrumento va a ser perseguido, va a ser acusado. Pero mientras no tenga el diablo nada en él, no tiene poder para ejecutar su poder en contra de aquel cristiano. El instrumento sigue las órdenes del maestro. Temblando y temeroso le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Cuando nosotros hacemos lo que a Dios le place que hagamos, nosotros vamos a tener suceso en lo que hagamos. Cuando obedezcamos el Espíritu de Dios, aquella vocecita que te habla, aquello que te redarguye, no que te acusa, porque el Espíritu de Dios no te acusa. El Espíritu de Dios te redarguye y te edifica. Aquello que te dice, que nosotros decimos conciencia, eso es el Espíritu de Dios que te está hablando y te está diciendo, no hagas eso. No le agrada a tu Señor. No hagas eso.